Ok, el pingüinazo, eso era el momento cuando Chile como salió a nivel internacional en las noticias que al menos después del golpe por primera vez en Europa uno se dio cuenta que aquí hay un movimiento, ¿no? ¿Y cómo fue eso realmente? Lo que la gente llamó en aquel entonces el pingüinazo, debido fundamentalmente, bueno, esta ave exótica particular que existe en la Antártida chilena, en el sur de Chile. Se le dio una similitud con la ropa que usan los estudiantes en este país, ¿ya? La ropa, digamos, que usan los escolares, Sí, los estudiantes. sí. Entonces hubo un proceso que irrumpió más o menos como en el 2001, donde hubo permanente asedio organizado que empezaron a dar los estudiantes haciendo distintos tipos de manifestaciones, desde meetings, movilizaciones y toman los colegios, Ya. ¿ya? Y todo ese proceso culmina con el famoso pingüinazo del año 2005-2006. ¿Y cuál fue la razón principal? Porque, Fundamentalmente todo el problema de la crisis, de la estructura que diseñó como modelo la dictadura militar. Es decir, diseñó un tipo de colegio. Y ese tipo de colegio, en la práctica, se manifestó en ser un colegio clásico, conservador, un colegio de tipo represivo, un colegio de tipo mediocre, ¿ya? Y ese tipo de colegio, digamos, fue el que se implementó fundamentalmente llevado hacia términos del mundo privado, mm, ¿ya? Por lo tanto, eh, ese tipo de colegio, esa estructura entró en una crisis que es la que se ha ido ahondando con los años y eh, mantienen esa crisis actual que no se la puede dar solución. La consigna política que tomaron los que llamábamos los pingüinos de aquella época fue justamente sacar el colegio público municipal de esta crisis estructural, ¿ya? Para que nuevamente el tipo de educación fuera retomado por los conductos regulares antiguos que eran a través del Ministerio de Educación, es decir, el Estado tuviera una injerencia directa, ¿ya? En el ámbito de la educación en Chile. Por lo tanto, la consigna era que queríamos un colegio, digamos, un tipo de educación estatal, gratuita, fundamentalmente gratuita y de orden laico. mm, Y digo orden laico porque el 70% de los colegios en Chile del orden privado están en manos de la iglesia. Y en la iglesia uno de los que fundamentalmente se ha opuesto, ¿ya? Al tema de la gratuidad. Y eso fundamentalmente a través del Partido Demócrata Cristiano. ¿Y cómo se relacionaron, como digamos, los grupos de la izquierda que existían, los más adultos, cómo se relacionaron ellos a ese pingüinazo en aquel tiempo? Bueno, estos lazos venían desde hace bastante tiempo, de antigua data, en esa relación que nunca dejó de existir entre el mundo obrero y el mundo estudiantil. Y el enlace de esto fue fundamentalmente el movimiento universitario, que en la época ya de los gobiernos de la concertación, ya en esta democracia que nació desde el año 90-91 en adelante, el movimiento estudiantil a través del movimiento universitario siempre dio la pelea. Siempre hubo una reivindicación o una demanda que se peleó en las calles con movilizaciones. Y en esa se inserta, digamos, el mundo escolar que le llamamos nosotros, fundamentalmente enseñanza media. ¿Por qué? Porque siempre hubo un afán, y que lo hay hasta hoy día, en ciertos sectores, digamos, de lo que hoy día se llama la nueva mayoría, de querer privatizar en su conjunto el sistema educacional en Chile, Mm, ¿ya?
O sea, esa intentona nunca ha dejado de cesar, ¿ya? De parte del empresariado y de los sectores más recalcitrantes que han tenido una influencia en la educación en Chile. En esa época también el Partido Comunista de Chile, como tiene su lanzamiento mundial, se conoce y unos años después ellos están en el gobierno. ¿Qué pasó allá? Como, ¿qué fue lo que les llevó al gobierno y por qué decidieron Bueno, eso? llegada la democracia y la administración que tuvo que hacer del modelo, fundamentalmente del modelo económico neoliberal, y digamos, el tipo de relaciones laborales que se instaló desde la dictadura, el Partido Comunista desde fines de los 80 y todo lo que fue la primera década de los 90 fue castigado. Y castigado por haber participado en contra de la dictadura, digamos, fundamentalmente por su brazo armado, ¿ya? Producto de eso, el Partido Comunista no fue parte de las negociaciones de fines de los 80 entre la dictadura, digamos, y lo que en aquel entonces se llamaba la Asamblea de la Civilidad, y que luego pasó a llamarse los partidos, digamos, de la concertación de partidos, ¿ya? Por la democracia. El Partido Comunista fue excluido de esas negociaciones. Bueno, a fines ya de los 90, llegado al año 2000, la conducta del Partido Comunista cambia radicalmente, desde ese Partido Comunista que conocíamos que peleaba por un no a la Constitución, por acabar con la Constitución política de 1980, por facilitar, digamos, todo el juzgamiento a los militares violadores de derechos humanos, ¿ya? Eh, por su política, digamos, que llevaba en los sindicatos, que era una política, digamos, de lucha en las calles, de huelga en las empresas, en las fábricas. A finales de la década del 90 y lo que transcurrió en el 2000, el Partido Comunista hace un viraje y deja esas banderas de lucha, las deja, las abandona. Y comienzan las conversaciones del Partido Comunista para poder ser parte, digamos, de lo que se llamaban los partidos de la concertación, y ya con otras luces, con otros colores, vislumbrando, digamos, lo que iba a ser estos nuevos gobiernos en base a lo que se llamó los gobiernos de la nueva mayoría, y otras orgánicas que también a su vez fueron integrando y ser parte, digamos, de lo que era la antigua y vieja concertación, ¿ya? Que dentro de la administración del modelo económico y del tipo de relaciones laborales que impera hasta hoy, tuvo un desgaste, y desgaste que hoy día está a la vista. No hay nada aquí que inventar, ¿ya? El modelo está agotado, por lo tanto el empresariado con todos sus profesionales, sus técnicos insertos en el aparato de Estado y en las diferentes carteras, en realidad como modelo económico no tiene nada nuevo que ofrecer. Y eso ha llevado, digamos, a estas crisis estructurales que vemos fundamentalmente que están instaladas en diferentes planos. Hoy día ya se ve, está ahí a la vista el tema de la educación, el tema en salud, que es bastante grave, ¿ya? El tema de viviendas, que está casi totalmente privatizado, ¿ya? Y por otro lado, el sistema de pensiones en Chile, ¿ya? Que está bastante vivo hoy día, a través de una orgánica que justamente nosotros también tuvimos participación en la fundación, digamos, ¿ya? Fue esto a fines de los 90 que comenzamos a hacer los primeros debates a través de la formación de corrientes clasistas, y en los cuales estaba inserto el compañero Luis Mesina. Generamos las primeras discusiones en no aceptar el modelo provisional en Chile. Mesina hizo una evolución, digamos, ¿ya?
logró entender rápidamente desde en aquella época cuando se planteaban algunos compañeros de crear una AFP estatal. Nosotros nos oponíamos a la creación de la AFP estatal porque decíamos que en realidad la AFP estatal iba a tomar las mismas reglas de las que ya estaban instaladas desde el año 81 con esto de la administradora de fondos provisionales privados. Ja. Y Los toda la política de capitalización. y los AFP es un sistema de jubilación donde cada uno básicamente paga y después supuestamente obtiene lo que uno mismo puso en la caja y se ven según los datos que uno obtiene mucho menos en comparación con el sistema como digamos más tradicional donde la gente que paga por los jubilados de ahora mismo, ¿no? Que los jóvenes de hoy en día pagan y los jubilados de hoy en día cobran. Así es. ¿O? El año 1981, un ideólogo de la dictadura llamado José Piñera, hermano del actual aspirante a la primera magistratura de este país, junto a un equipo de economistas, de civiles ligados al régimen militar, cuando estaban ellos trabajando en el Ministerio del Trabajo, hacen todo el proyecto de sacar como carga del Estado el sistema previsional y lo convierten en un sistema privado en base a un seguro donde los trabajadores a partir de sus propios sueldos ahorran dinero para su jubilación. Por ley se instituyó que cada trabajador asalariado con contrato tenía un descuento de un 14%, que en la práctica equivalía más o menos al 10% de su sueldo que se le restaba e iba a parar, digamos, a un fondo de capitalización administrado en aquel entonces por varias administradoras de fondos provisionales que se instalaron en aquella época. Estas administradoras de fondos tenían todo un cronograma hecho con los años, ¿ya? Y donde fundamentalmente, aparte de adquirir el alto porcentaje y mover dineros frescos, ¿ya?, en la economía chilena, con el objeto, digamos, de oxigenar, ¿ya?, a todo el sector empresarial con estos dineros frescos, lo que se mueve aquí tendrás que ver que son 366.000 millones de pesos mensuales en la sumatoria, digamos, de todas las administradoras de fondos, ¿no? Y ese dinero va a parar a otras instituciones fundamentalmente bancarias, financieras, del área comercial, hasta lo que los trabajadores conocen como cajas de compensación. Y por ley, digamos, se les cobra un interés determinado. Hace todo un circuito donde al final ese mismo dinero es el mismo dinero que le pasan los bancos a los trabajadores. Entonces, estos dineros en el fondo son propiedad de los trabajadores que en realidad han sido expropiados con los años, desde el punto de vista legal, digamos, por el empresariado vinculado a la industria previsional. Bueno, y desde el año de fines de los 90, un grupo de dirigentes sindicales se planteó este problema de cuestionar las administradoras de fondos previsionales. Y siguió todo también un cronograma de reuniones, de discusiones, donde este grupo de compañeros se logró dar cuenta que en realidad tampoco la AFP estatal era la solución al problema. Y decidieron derechamente tomar las banderas de lucha de en realidad no más administradoras de fondos provisionales, que hasta hoy día se conoce como no más AFP. Sí. ¿Y cómo sería la solución? ¿Cómo sería la solución del sistema de jubilación? Ya. Buena pregunta, porque en realidad hubo un grupo de compañeros a través de una fundación, ¿ya?, ligada al mundo de los trabajadores, que en base a una serie de estudios, digamos, de otra forma de administrar la previsión en otros países,
a modo de ejemplo, con estudios también, investigaciones hechas en el área económica. Un conjunto de compañeros llegaron a la conclusión y a hacer una propuesta de volver, digamos, a un sistema tripartito, pero de orden moderno. Y cuando digo moderno, basado, digamos, en las experiencias actuales, en la realidad de la población chilena y fundamentalmente en base a la realidad del mundo asalariado chileno, el mundo de los trabajadores. Entonces se hace esta propuesta donde hay una repartición de dónde sacar los fondos, ¿ya? Y es un sistema tripartito que en realidad, hasta donde tengo entendido, tomado de los ejemplos europeos, muchos países de Europa han vuelto, digamos, a este antiguo o hasta antiguas formas de administrar la previsión. Y los tres partes son El empleados. Estado, Yeah. el empresario y una parte mínima, digamos, el trabajador. Y que ha dado resultados. Uno ya ve el caso peruano, por ejemplo, donde desde el punto de vista institucional, el 95% de lo capitalizado por los trabajadores se les devuelve. Y ellos deciden, digamos, el futuro de esos dineros. Dentro de las primeras propuestas que tuvimos, bueno, en una orgánica que en aquel tiempo se llamó la multisindical, la propuesta que teníamos de previsión era que en realidad no AFP ni estatal ni privada, a cambio de que los dineros a ciertos años de jubilación se le devolvieran íntegramente al trabajador y el trabajador decidiera qué hacer con esos dineros. Esa era la propuesta que teníamos inicialmente. Okay. Un poco parecida a la que hoy día se da en el Perú. Ya. Bueno, después de esas, para volver a como la historia, después de los del pingüinazo, después de los estudiantes y ¿no? El movimiento por no pagar por la universidad y todo eso, llegó al poder el Partido Comunista junto con los socialistas. Han estado 4 años en el poder. Ya. Y según ellos, ellos trataron de hacer algunas cosas, la educación gratuita, empezaron algo allá, pero según ellos, eso es lo más que se podría hacer, que no hubo más votos, que eso fue lo máximo y que ya no se podía resolver más. ¿Qué dice usted a eso? ¿Es cierto eso, que no se podría hacer más por la cantidad de votos que tenían, o bajo otras circunstancias se podría haber, no sé, resuelto algo mejor? A principios de los 90, los antiguos personeros que dieron origen a la antigua concertación de partidos, programadamente ellos desarrollaron toda la herencia de los pilares, digamos, que nacieron al alero de la dictadura y que en alguna medida hicieron millonarios a ciertos sectores de élite de este país. Y esos sectores de élite, en realidad, transaron muy bien, digamos, con estos antiguos personeros. ¿Ya? Ha sido una falacia que se instaló de que en realidad a través de cada 4 o 5 años que se hacían elecciones en este país, no alcanzaban los votos para hacer mayoría en el Parlamento y desde el Parlamento, digamos, hacer una política que diera saltos cualitativos, digamos, en el progreso de la sociedad chilena y fundamentalmente circunscrito al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos. Esa fue una farsa en realidad que instalaron los gobiernos de la concertación porque en el problema político de fondo ellos en realidad nunca tuvieron la intención o la voluntad política consciente de querer revertir la institucionalidad heredada de Pinochet. Ellos siempre llegaron a acuerdos, y acuerdos a espaldas, digamos,
a espaldas, como se dice, del pueblo y de la ciudadanía, a espaldas de los trabajadores, a espaldas de los estudiantes, digamos, a espaldas de la gente común de este país. Es una mentira que ellos digan que en realidad nunca le alcanzó el voto o no pudieron llegar a acuerdos porque en realidad habían ciertas trabas que siempre han estado de parte, digamos, de los representantes del empresariado a través de los partidos de derecha. Pero eso nunca quitó en la práctica de que en realidad ha habido un pueblo que siempre ha tenido esa necesidad y había un pueblo que siempre le dio respaldo a la concertación. Y la concertación nunca supo responder a esa confianza. No quiso en realidad. No tuvo esa voluntad para hacer esos cambios. Entonces, por eso que se viene gestando en términos embrionarios, ¿ya? A través de las luchas, todas estas movilizaciones que llevaron a la concreción de acontecimientos que fueron dándose en una sumatoria. Como yo te describía, el tema del pingüinazo por un lado, ¿ya? Este tema en el fenómeno en contra de las AFP y otros fenómenos que tuvieron que ver con el irrumpimiento de grandes grupos en localidades en el país, ¿ya? Como fueron el movimiento en Aysén, el movimiento en Freirina, ¿ya? Y estas huelgas que se dieron en el año 2007, ¿ya? Entonces, la sumatoria, porque el pingüinazo fue el 2006, estas huelgas fueron en el 2007, No Más AFP empieza su pelea desde el año 98 en adelante. Es decir, hay toda una trayectoria de una gran cantidad de compañeros luchadores que militaban en las distintas orgánicas de izquierda, tanto en las orgánicas que estaban dentro del marco institucional como en las que estaban al margen, digamos, del ámbito institucional. Entonces, hoy día, digamos, ha habido una confluencia y esto se ha traspasado, digamos, a nivel de lo que hoy día llaman la ciudadanía o lo que antiguamente llamábamos las masas, ¿ya? El pueblo trabajador. Se ha traspasado, digamos, todas estas consignas donde la gente en su conjunto ha hecho carne estas demandas. Es decir, hoy día fundamentalmente está la demanda de una educación gratuita, real y efectiva. Está la consigna de no más AFP, es decir, no más administradoras de fondos de pensiones, ahora ya. Intervenir quirúrgicamente el sistema de salud en Chile, ahora ya. Y que en realidad los gobiernos que lleguen se comprometan realmente a construir las casas que se necesitan y para eso necesitan dar cifras concretas de decir, en 4 años vamos a construir 100.000 viviendas, pero háganlo. Y entonces, como todo ese conjunto, entiendo, de eso surge el Frente Amplio. Bueno, y este último año, y en conversaciones que venían antiguas orgánicas, que vienen insertas en todas estas reivindicaciones que se vienen dando desde fines de los 90, compañeros que están insertos en esta orgánica, logran confluir desde hace un poco más de un año en lo que ellos llamaron crear un nuevo frente político. Y fundamentalmente con compañeros que vienen de estas generaciones, de la generación de los que estábamos en la multisindical, a través de los temas sindicales y ni AFP estatal ni privada, los compañeros que irrumpen desde el pingüinazo, sectores de enseñanza media, escolares, digamos, y universitarios, y por otro lado compañeros que provienen de diferentes luchas, ¿ya? Al margen de la institucionalidad y de la legalidad vigente y de los partidos que operaban desde el gobierno, ¿ya? Entonces toda esta generación de compañeros empieza a militar en distintas orgánicas y estas orgánicas dan una convergencia y constituyen lo que hoy día se llama el Frente Amplio, ¿ya? Y del cual yo me siento bastante interpretado,
porque justamente convergen una gran cantidad de compañeros que en su mayoría somos los que nunca hemos estado de acuerdo con el modelo económico imperante, nunca hemos estado de acuerdo con la constitución política del 80, nunca hemos estado de acuerdo con el tipo de relaciones laborales que se dan, en realidad nunca hemos estado de acuerdo con la política que llevaron a cabo los gobiernos de la concertación, pues, y que ha sido nefasta, digamos, para la población chilena. Bien, y entonces en estas elecciones ustedes obtuvieron alrededor del 20%. Según lo que yo entiendo, ustedes esperaban como unos 5 o 6, o mucho menos de lo que obtuvieron. Pero obtuvieron una cantidad bastante alta, pero igual lejos de los 50%. ¿Cómo ven entonces, cuál es el camino de acá a llegar a un punto donde uno realmente puede hacer los cambios en el Estado? Y cómo hacerlo sin otra vez hacer lo que usted me dijo que hicieron los otros partidos, que es conversar, que hacer como acuerdos con los grupos que ya están en el poder. Bueno, la presidenta Bachelet dijo que los componentes del Frente Amplio en realidad eran los hijos de la concertación. Bueno, en parte ya no se equivoca. Muchos de los elementos dirigenciales del Frente Amplio, de un sector, son hijos de los ex administradores del modelo, ¿ya? Hijos de militantes que eran del Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos de izquierda, que fueron parte, digamos, de la antigua concertación. Pero en realidad toda esta camada ha cuestionado toda esta política que se llevó a cabo de estas transacciones que se hicieron en los 90, a fines de los 80, digamos, y principios de los 90. Esta es una camada joven, ¿ya?, que viene, digamos, con otras perspectivas respecto de darle solución a problemas concretos que hoy día tiene la sociedad chilena. Y fundamentalmente en los pilares de sobrevivencia básicos: trabajo, salud, educación, vivienda, previsión. El Frente Amplio se dio el trabajo desde el punto de vista desde las metodologías, ¿ya?, desde una confluencia orgánica, ¿ya?, y detrás de esa confluencia orgánica, digamos, o antes de eso, en realidad, diseñar ciertas políticas, ¿ya? Y esas políticas en realidad fueron dando resultados en la medida en que fuimos muchos los que tomamos en serio la conformación del Frente Amplio, ¿ya?, desde los órganos de militantes en cada orgánica, algunos independientes que se mantuvieron al margen de estas orgánicas que dieron origen al Frente, pero que participaban de las políticas del Frente, desde orgánicas desde los movimientos sociales, ¿ya?, es decir, desde el movimiento poblacional, del movimiento sindical, del movimiento, digamos, por el medio ambiente, ecologista, etcétera, ¿ya?, hasta movimientos de temas de género. Fueron confluyendo y llegando a acuerdos básicos para poder operar frente a todas las vicisitudes y operar frente a todas, digamos, a ciertos terrenos desconocidos. Y digo desconocidos porque acá hay un fenómeno que atraviesa la sociedad chilena y que tiene que ver con la desafección, ¿ya?, producto, digamos, de toda la atomización que hay dentro del mundo de los trabajadores y que por lo tanto se refleja en cada trabajador, en cada familia, ¿ya?, en la poca organicidad que se ha dado a la gente en su conjunto a través de las orgánicas tradicionales que se conocen pero que no tienen vida, ¿ya?. Ha habido todo un proceso, digamos, de desconfianza donde ha influenciado fundamentalmente un fenómeno que se desarrolla desde los 90 en adelante, por darle una fecha, que tiene que ver